Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación de estar aquí. Bien, yo me he permitido escribir unas palabras sobre el texto de Edgar que hoy presentamos, que además, dicho sea de paso, me gusta mucho la portada. La portada es una imagen de Rafael Di Sanzio, que es la Escuela de Atenas, en donde precisamente las dos figuras centrales son Platón y Aristóteles, que precisamente Platón fue maestro de Aristóteles. Pero obviamente aquí pues con una certeza y atinaron para enfocar a Aristóteles, ¿no? ¿Por qué precisamente va de Aristóteles? Porque, como bien ya comentó el presidente del INAF, don Carlos Reta, Aristóteles fue el primero en sistematizar los conocimientos éticos. Él tiene 3 tratados de ética, que son la ética nicomaquea, la ética eudemiana y la magna moral. Y Aristóteles, cuando escribe las éticas, las incluye con la política. Entonces, para él y para los griegos y para las culturas posteriores, en el caso de los latinos, entonces para los autores de las culturas grecolatinas, la política no se desvincula de la ética, van de la mano, están asociadas. Entonces el libro es interesante, voy a hacer algunas reflexiones y los voy a ir comentando. Bien, comienzo diciendo que los libros son como los hijos, y los hijos se presentan en sociedad, por lo que agradezco al autor, a Edgar Espinal, por la invitación que me hizo para presentar esta obra de su autoría, en este caso su hijo. Y continuando con esta analogía, es algo así como mi ahijado. Bien, asimismo aprovecho para felicitar al director del INAF, don Carlos Reta, junto con el comité editorial, por abrir un espacio en las publicaciones del INAF a la colección de libros titulada Ética Pública y Prevención de la Corrupción en los Gobiernos y Administraciones Públicas. Como ya también lo comentó el presidente, hay una problemática en torno a la que gira el tema de la ética pública, y el problema es la corrupción. La corrupción es un monstruo enorme, es un monstruo de muchas facetas, es un monstruo que a veces no alcanzamos a concebir ni a comprender, y tiene muchas formas de abordarlo. Y una de ellas, ahorita no voy a meter en todas las formas porque son muchas, pero una de ellas es a través de la prevención, y es ahí donde entra el tema de la ética pública. El problema de la corrupción no es algo nuevo, viene desde las antiguas civilizaciones. Ya Séneca tiene una frase muy interesante. Séneca dice: el problema de la corrupción no es un problema de los tiempos, sino es un problema de los hombres, es un problema de los seres humanos. Y entonces, a lo largo de la historia, bueno, cuando hacemos un repaso histórico, pues está presente en la historia de la humanidad. De hecho, voy a hacer un pequeño anuncio. Hay un libro que se llama Breve Historia de la Corrupción, de Carlos Briocchi, un italiano, y precisamente va empezando o hace un repaso histórico desde las antiguas civilizaciones hasta llegar a nuestra era, de cómo esa corrupción siempre ha existido y ha acompañado a los seres humanos. Bien, en los tiempos en que vivimos no solo era necesario, sino urgente comenzar a trabajar en esta línea de investigación para los gobiernos y administraciones públicas, pues la desconfianza, la deshonestidad, la mentira, el engaño, el robo, la traición, en suma las múltiples prácticas corruptas, son situaciones constantes dentro de muchos gobiernos y administraciones públicas, lo que ha generado un desprestigio de las mismas, acompañado de un incremento de la desconfianza por parte de la ciudadanía. Muchos ciudadanos desconfían de sus gobernantes, de sus instituciones, lo cual es muy triste. La obra que hoy comentamos, Ética y Administración Pública en búsqueda del bien común, una mirada a su construcción y a sus dilemas, es el número 5 de esta colección. El título de la obra es muy sugerente, va directo al grano, a la vinculación directa entre dos campos de conocimiento, ética y administración pública. La integración de ambas disciplinas conlleva a la búsqueda del bien común. Y como toda buena investigación, hay que partir de una o de varias preguntas, elemento que no omite el autor, quien se plantea: ¿en estos tiempos es válido hablar de ética? En algunas ocasiones hay gente que se jacta, se mofa en el rostro de uno o delante de uno cuando uno habla de la ética, porque dicen que la ética no tiene nada que ver con la política. Sobre todo pensando en que la política es la lucha por el poder y desde ahí hacer lo que les plazca, cosas que hacen algunas personas, ¿no? Bien, otra pregunta que hace el autor es: ¿una ética para qué? ¿Sí?
La respuesta inmediata es para prevenir la corrupción. La ética es la antítesis de la corrupción. La ética es un poderoso instrumento del control de la corrupción. En el primer capítulo, el autor va al origen del concepto, a su historia, para lo cual hace un alto en el presente y nos traslada al pasado, a la Grecia clásica, donde vivió el sabio Aristóteles, quien fue el primero en sistematizar en Occidente los conocimientos éticos en sus tratados de ética. Para este autor, la ética está asociada estrechamente a la política. No se comprende la política sin ética. Así lo demuestran los fines de la política, los cuales voy a evocar así rápidamente. Uno es formar ciudadanos virtuosos, y aquí nos encontramos con el concepto de virtud. Otro es brindar justicia a los ciudadanos, y aquí evocamos otro concepto, el de la justicia, que todos son conceptos éticos. Otro es brindar libertad a los ciudadanos. La libertad es un valor ético, ¿sí? Ofrecer equidad a la sociedad. La equidad es otro valor ético. Así como dar satisfacción a las necesidades básicas de la ciudadanía, es decir, generar bienestar para el ciudadano. Para Aristóteles, la política es la ciencia reina porque tiene un elemento que ninguna otra disciplina tiene, que es el poder. Pero este elemento es peligroso en manos de individuos que carecen de valores y que son incapaces de tener un dominio sobre sí mismo. Es aquí donde la ética cobra importancia al hacer que las personas que lleguen a los cargos públicos estén preparados mediante la posesión de un perfil ético básico. Dar poder a individuos sin valores puede ser catastrófico. Con base en la ética, Aristóteles clasifica a las personas señalando, por un lado, que quienes realizan actos positivos, sacando lo mejor de la persona, a dichos actos se les llaman virtudes, en tanto que quienes realizan actos que dañan a las personas se les llama vicios. Quien practica las virtudes puede llegar a ser un hombre excelente. Quien practica los vicios puede convertirse en una bestia, dice Aristóteles. Y una bestia con poder, dice Aristóteles, es muy peligroso, porque hacen barbaridades, matan, asesinan, roban, etcétera, etcétera. Y creo que ejemplos históricos y ejemplos nacionales, incluso no históricos sino contemporáneos, podemos citar varios. Al respecto, el mismo Aristóteles escribió, y esta es una cita del autor: un hombre malo puede causar 1000 veces más daño que una bestia feroz. Después Aristóteles, irónicamente, se disculpa ante las bestias, porque las bestias no hacen lo que los seres humanos corruptos, ¿no? De esta manera, la ética era el filtro que impedía que individuos sin valores, sin cualidades, ocuparan cargos públicos. De la disciplina ética aprendemos que las virtudes en los gobernantes son importantes porque forman el bien interno. Esto es la gestación del espíritu público. ¿Cuántas veces hemos hablado del espíritu público, que es el alma del servidor público, o que debe estar, ¿no? Pero ¿cómo se gesta este espíritu? Pues a través de los valores del servidor público. Dicho espíritu logra que el servidor público trabaje por el bien común, por el bien general o por el bien de la comunidad política. Para Aristóteles, los seres humanos somos animales sociales, de ahí la famosa frase de que el hombre es un animal político, lo que significa que nos necesitamos unos a otros. No olvidemos que la política es una invención humana para ayudarnos en comunidad unos a otros. Cuanto más se fortalece la ética en los servidores públicos, más se consolida una conducta íntegra orientada al bien común mediante el cumplimiento del deber. En sentido contrario, la ausencia, negación u omisión de la ética conduce al surgimiento inmediato de las prácticas corruptas. Nos dice el autor, cito: individuos sin valores genera un doble riesgo: tomar malas decisiones y perpetrar actos contrarios al bien común. Fin de la cita. Cuando esto sucede, los fines se desvían. En vez de servir a la sociedad, se sirven de ella. El bien común es sustituido por el bien privado, que dicho sea de paso, es una constante en los actores políticos contemporáneos. En la actualidad existe la opinión errónea de que la política es la lucha por el poder a como dé lugar y una vez obtenido, mantenerse en él a como dé lugar, cuando en realidad la política es una creación del ingenio humano para ayudar a la comunidad en su bienestar. El autor señala que en la Grecia clásica existían ya instrumentos éticos importantes para un buen gobierno y cita algunos. Uno, la rendición de cuentas. Contrario a lo que muchos dicen, algunos evocan el concepto de rendición de cuentas como un valor de las últimas décadas, no es verdad. Ya Aristóteles hablaba de la rendición de cuentas, lo cual me parece genial, ¿no? Porque ya desde entonces se preocupaban precisamente por este tipo de situaciones. Otro elemento importante que evoca el autor
es la práctica del juramento. Dice, todo servidor público tiene que jurar que va a ser leal a su comunidad política, ¿sí? Y este es un elemento importante. Lo malo es que para tener juramento y capacidad de responsabilidad ante la promesa hecha, hay que tener valores. Si la gente no tiene valores, el juramento no vale. Otro elemento es el sentido de pertenencia, que es el amar a su comunidad, el preocuparse por su comunidad, el poseer la cultura de su comunidad y ser leal a la comunidad política. Otro elemento importante que destaca el autor, que dicho sea de paso es el fin de los fines, es el máximo fin de los estados, es el máximo fin de todo gobierno justo, es la felicidad del ciudadano, ¿sí? Y este elemento es importante. Miren, en palabras de Aristóteles, el gobernar bien tiene como fin lograr la felicidad, por lo que es indispensable que los sujetos que se dediquen al gobierno sean virtuosos. Sin virtud se deja la puerta abierta al mal gobierno. La felicidad no es algo relativo, hoy en día existen indicadores para su medición. Y digo esto porque a lo mejor a algunas personas les puede sonar un poquito raro, porque igual y no sabemos o no tenemos una concepción, una definición de lo que es la felicidad. La felicidad no son estas definiciones que hablan o que evocan estos conductores de opinión de los programas del corazón, ¿eh? Eso no tiene que ver con la felicidad. La felicidad está definida, es un valor ético. Aristóteles dedicó un tratado a la felicidad. Y curiosamente hay algo bien interesante, y aquí voy a hacer un paréntesis. Hay un país que se llama Bután, y ellos, en lugar de hablar del Producto Interno Bruto, hablan de la felicidad interna bruta. Y ellos se hicieron famosos desde la década de los 80s y crearon indicadores no cuantitativos, sino cualitativos. ¿Los seres humanos son felices? ¿Los ciudadanos son felices? Este país se puso en el ojo de la mira de Naciones Unidas, y de hecho se llevaron un reconocimiento, y actualmente Naciones Unidas ha reconocido estos elementos cualitativos para ver si la gente es feliz y si la gente está bien, si la gente es alegre. Y obviamente ahorita voy a señalar algunos indicadores. Por ejemplo, se mide el estado de bienestar psicológico, el uso del tiempo, si hay vitalidad en la comunidad, si tienen acceso a la cultura, si están bien de salud, cómo están en educación, en medio ambiente, en nivel de vida y sobre todo en gobierno. En el 2012 la ONU consideró necesario incorporar la felicidad interna bruta en las estadísticas de desarrollo de las naciones. Es algo muy, muy interesante, ¿no? Entonces, esto que les digo hoy en día está vigente, pues viene de ya desde las antiguas civilizaciones, ¿no? En el año 2019, perdón, en este año 2019, Oía, que es un municipio de Pontevedra, en Galicia, España, creó la Concejalía de la Felicidad. Previamente había hecho lo mismo la localidad de Seregnano, en la región del Véneto, en Italia, ¿sí? Es decir, son datos contemporáneos de que sí se están moviendo por ahí algunas cosas, ¿no? Impulsadas por la ética pública. Y en México, la pregunta es, ¿somos felices los mexicanos? Bueno, el INEGI y el Índice de Felicidad del Planeta dicen que sí, que los mexicanos somos muy felices. Bien, pero más allá de lo que digan las encuestas, estas encuestas oficiales, ¿dónde queda el miedo, el dolor, el resentimiento, la frustración, la impotencia, la rabia, incluso la desesperación ante la ineficacia de las instituciones de gobierno, ante la no resolución de problemas como pobreza, endeudamiento, desempleo, violencia, inseguridad, todas ellas unidas a un tronco común que es la corrupción? Y entonces volvemos al problema. Decían algunos o dicen algunos que la corrupción es la madre de todos los vicios. Bien, en el segundo capítulo de la obra, el autor, pues ya volvemos al presente. Hay otra vez un salto en el tiempo y ya nos ubicamos en la época contemporánea. El autor señala que hay un resurgimiento de la ética pública. Y aunque algunos estudiosos de esta temática consideran que es una línea de investigación novedosa, porque incluso a mí me ha sucedido que hay gente que desconoce esta línea de investigación y piensan que es algo nuevo. Y en cierto sentido lo es, pero a lo mejor para sus vidas, porque es algo que, como ya dijimos, viene desde las antiguas civilizaciones. Tanto en Oriente como en Occidente existía un interés por generar una cultura ética en los servidores públicos. Bien, el autor señala que el tema de la ética pública cobra importancia con el escándalo Watergate y la caída de su presidente en los Estados Unidos. Esto se dio en 1974.
A raíz de este hecho, muchos investigadores y universidades se ponen a analizar y a estudiar y a indagar qué es lo que pasó, por qué llegamos a esos niveles o por qué se llegó a esos niveles de corrupción en la política, ¿sí? Entonces ahí hay un pequeño impulso por el tema de la ética pública, porque una de las respuestas que se encontraron fue que se había descuidado el tema de la formación de los servidores públicos. Bien, después, en la década de los 80 también hay una crisis de confianza, sobre todo en las principales naciones desarrolladas del planeta, y entonces ahí la OCDE, que es el organismo internacional que más o menos los integra, los agrupa, pues hace una investigación interesante y entonces empieza a ver qué está pasando, por qué la gente no cree en sus gobiernos. Y nuevamente, bueno, pues hay razones básicas, una de ellas son los escándalos de corrupción, tanto mediáticos como ya andando, pues fuga de dinero, etcétera. Bueno, pues ustedes creo que de eso pues podemos dar cátedra en México, cómo desaparecen los recursos. Y entonces dicen, bueno, ¿y por qué pasa esto? Y entonces llegan a la conclusión de que hay una debilidad, una ausencia de valores en la formación de los servidores públicos. Y entonces se reúne un equipo de investigadores y crean un modelo que se denomina de infraestructura ética, y se sugiere a todos los países miembros de la OCDE que implementen estas medidas, que le den importancia a la integridad en la conducta de los servidores públicos. Bien, sin duda, un apartado interesante en este capítulo son los estudios comparativos. Un apartado lo dedica el autor a los escándalos de corrupción, tanto en España como en América Latina. Y como ya les decía, si bien es cierto que en México, bueno, pues hay muchos escándalos de corrupción, y estamos entre los países con mayor corrupción a nivel global, que no sirva de consuelo, pero hay otros países que están peor. Y hay países de América Latina que están peor que nosotros, ¿no? Miren, me voy a permitir hacer una pausa, creo que tenemos un poquito más de tiempo según me dijeron. La primera vez que en México se hizo la cumbre iberoamericana fue en Guadalajara, y ahí hay una placa en donde están todos los presidentes de todos los países de América Latina que asistieron. Hay un investigador de la corrupción español de Barcelona que toma esa placa como ejemplo para escribir un libro. Y dice, curiosamente en esa placa, todos los presidentes, todos los nombres de los que están ahí, han estado imputados en casos de corrupción. Unos están presos, otros prófugos, otros buscados, etc. Todos, no se salva ninguno. Y entonces dice, esa es la situación de América Latina. Dice, aguas, es peligroso, estamos hundidos en corrupción. Entonces, bueno, ahorita me vino a la mente ese dato que me parece que es muy, muy interesante. Entonces, el autor, bueno, hace un repaso muy general porque no se dedica a esto, pero sí señala el problema de la corrupción en América Latina. Bien, y luego destaca también un caso muy interesante que es el Código Ético del País Vasco, que dicho sea de paso es un código muy bonito, si tienen oportunidad de verlo, está en internet. Es un código en donde precisamente se le da a los funcionarios públicos, se les firma de recibido de su código y sin pasar por procesos judiciales. Si la gente viola ese código, se reúne el comité o el consejo de ética y le piden su renuncia y se va. Él mismo firmó, se comprometió y no hay que hacer procesos judiciales que tardan años o que dicen ya prescribió. Entonces es un modelo interesante, que además los chinos después lo copiaron y lo tradujeron al chino mandarín y han ido a pedir asesoría. Y de hecho es un amigo nuestro quien es miembro del Comité de Ética del País Vasco. Si algún día hay posibilidad, podemos traerlo para que nos cuente su experiencia porque están haciendo cosas muy, muy interesantes. Bien, cabe señalar que dicho código fue traducido al chino, ¿no? Bien, otro apartado importante que señala el autor en el libro es el de los pensadores éticos. Y evoca a un autor que es un referente a nivel mundial, que es Alasdair MacIntyre. Él es un profesor de la London School, quien tiene un libro muy famoso que también se lo recomiendo, se llama Tras la virtud. Este libro le ha dado la vuelta al mundo y MacIntyre lo que hace es que dice, bueno, a ver qué está pasando hoy en día, en la época de la posmodernidad, donde ya no hay valores, hay gente que refuta los valores, no le interesa, no les importa, y entonces se pone a estudiar las éticas de Aristóteles. Y en la medida en que va profundizando, leyendo a Aristóteles, él va cambiando su pensamiento.
y termina diciendo, estamos equivocados, nos hemos desviado, hemos perdido el rumbo, y entonces lanza este libro, escribe este libro que es muy bueno, que se llama Tras la virtud. Hay que volver a la virtud y hay que volver a los clásicos, dice. Bien, más allá de MacIntyre, también evoca a otras autoras que son famosas, como Adela Cortina o Victoria Camps, incluso cita a Agustín Izquierdo y a Jaime Rodríguez Arana, quien por cierto fue el expresidente del INAP en España. E incluso hace una referencia a mi persona, ¿verdad? Lo cual te agradezco. He de decir que en general su lista de pensadores éticos se centra en España. Esta situación tiene lógica porque el autor estudió su doctorado en la Universidad de Salamanca. No obstante, y lo digo con el afán de complementar, es importante señalar la omisión de otros pensadores éticos españoles referentes como Manuel Villoria, José Antonio Marina o Javier Gomá, que son referentes de ética pública en España. En tanto que en el plano internacional están Gerald Caiden, Charles Garofalo de los Estados Unidos, Habermas y Amitai Etzione de Alemania, Hans Kuhn de Suiza, Joseph Raz de Israel, Amartya Sen de India, Ari Salminen y Timo Molainen de Finlandia, o Janos Bertok, quien es el responsable de la Oficina de Ética de la OCDE, por citar algunos. Y con esto quiero señalarles que sí hay interés por el tema de la ética pública a nivel global, en el mundo. Entonces, por eso creo que es importante que el INAP se haya sumado a esta línea de investigación, porque también podemos aportar varias cosas. El capítulo tercero se centra en la aplicación ética. Frente a la creencia de que la ética es teoría, filosofía, utopía o abstracción, la ética es práctica. En palabras del autor, la ética administrativa es una ética aplicada. Estudia los principios y valores que guían a los funcionarios a perpetrar determinadas conductas dentro de la administración y establece cuáles deben ser las más indicadas. Pero ¿cómo se aplica la ética? ¿Cómo cambiar la conducta de los funcionarios que inciden en prácticas deshonestas y mermar los delitos relacionados con estas? La respuesta no es sencilla. Sin embargo, dice el autor, ya había sido considerada por Aristóteles y por los griegos a partir de la educación moral. El estudio de la ética en el individuo pasa por un proceso que implica reflexión y deliberación, despertar a la conciencia, comprensión, aceptación, madurez y actuación. Es decir, no se trata de venir y aprenderse una lista de valores y memorizárselos, sino los interiorizamos. Miren, tengo un colega, este es un ejemplo que me gusta citar porque creo que es muy claro. Tengo un colega que trata el tema de los valores, él habla de los valores democráticos y él habla de la tolerancia y da conferencias y escribe sobre la tolerancia, pero el tipo es un intolerante. Y en el tema de la transparencia igual, hay gente que habla de la transparencia y oculta la información, no la comparte. De hecho, se ha puesto de moda crear oficinas de transparencia y quienes las dirigen son los corruptos. Lo que les quiero decir es que no solamente se trata de evocar ideas, sino de interiorizar conceptos, asumirlos, asimilarlos y cambiar y llevarlos a la práctica. Y ese es el reto de la ética. Y ahí está la pregunta, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para llegar a eso, ¿no? El servidor público con ética logra desarrollar su bien interno, sabe lo que tiene que hacer. Por lo tanto, un servidor público con ética no roba, no miente, no estafa, no despilfarra recursos, por el contrario, cumple, es responsable, ofrece resultados. En palabras del autor, el funcionario con ética es un funcionario virtuoso y defensor del Estado y de sus instituciones. Platón les denominaba guardianes del Estado. A los hombres con ética que servían a su comunidad les llamaba guardianes del Estado, porque dedican su vida al bien de la comunidad política. De esta manera, un elemento importante en la construcción de un buen gobierno es el perfil ético en la profesionalización del servidor público, integridad, mérito y capacidad. En el capítulo cuarto, el autor lanza la siguiente advertencia: el bien común está en peligro, por lo que hace una invitación a creer en la ética pública, lo que implica que los servidores públicos interioricen valores, adopten la filosofía de servicio público. Señala además que para evitar que la ética se transforme en letra muerta, debe acompañarse de una serie de medidas. Finalmente menciona que la ética necesita tiempo para que puedan verse los resultados. Frente a siglos de corrupción en México, quienes creemos y apostamos por una cultura ética en los servidores públicos, llevamos mucha desventaja. Y sin embargo, como dijo el filósofo y político irlandés Edmund Burke, el peor error que podemos cometer es no hacer nada por pensar que es muy poco lo que podemos hacer.
La obra de Edgar muestra un camino frente al monstruo de la corrupción, que por cierto, dentro de 2 años, en el 2021, cumpliremos 5 siglos de corrupción. Cumpliremos 5 siglos desde que se instauró en México la corrupción. La obra muestra una luz frente al largo túnel de la oscuridad en que hemos estado inmersos. Es un llamado a actuar, a salir de la caverna, a rescatar el alma de los servidores públicos que han sido cooptados por los encantos de la corrupción. Termino haciendo un exhorto a que conozcan la obra, a que la lean, la relean. De hecho, además son 80 páginas, se lee rápido. Termino haciendo un exhorto a que conozcan la obra, que la lean, la relean para comprender, la comenten y en caso de estar de acuerdo con ella, la recomienden. De esta manera, mediante el boca a boca, poco a poco vamos construyendo la cultura ética verdadera en los servidores públicos. Y auguro que esta obra es una semilla que sentará un precedente en los futuros estudiosos de la ética y administración pública en México. Muchas gracias por su atención.